Antes de que te formara en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te consagré como profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Desde el primer aliento de su vida, Jeremías ya estaba marcado por un destino divino. Un llamado que lo llevaría a enfrentarse a los más oscuros desafíos, inmerso en una lucha espiritual que pondría a prueba su fe y resistencia. ¿Qué impulsa a un hombre a seguir adelante cuando cada paso es un doloroso recordatorio de su misión? ¿Cómo mantiene su fe firme cuando todo a su alrededor se desmorona? Hoy desentrañaremos los secretos de la vida de Jeremías, un profeta cuyo destino se entrelazó con el sufrimiento y la compasión, pero también con la obediencia inquebrantable a Dios. Jeremías no solo fue llamado a proclamar palabras de advertencia, sino que vivió en carne propia el rechazo, la soledad y el sufrimiento de su misión. Su vida fue un espejo de la lucha entre la justicia de Dios y el dolor del rechazo humano. No era un profeta distante, sentía cada herida de su pueblo, cada lágrima derramada por su destino. Fue un hombre que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de cumplir el mandato divino que le fue impuesto desde antes de nacer. ¿Qué lo llevó a soportar tal peso? Hoy, exploraremos los pasos de un hombre que, con profunda empatía, sintió el dolor de una nación al borde de la destrucción y cuyas advertencias no solo resonaron en el pasado, sino que siguen vigentes hoy. Jeremías es quizás uno de los profetas más enigmáticos de la Biblia, conocido por su llanto constante por su pueblo, pero su vida no se limitó a lágrimas. Fue elegido para una misión monumental, advertir a Judá sobre su destrucción inminente si no se apartaban de la idolatría. Sin embargo, lo que distingue a Jeremías no es solo el contenido de su mensaje, sino cómo su vida se convirtió en un reflejo vivo de su profecía. Él no solo anunciaba la palabra de Dios, la vivía, la sufría, la encarnaba. A pesar de ser ridiculizado, encarcelado e incluso lanzado a una cisterna, su fe no flaqueó, su compromiso no se quebró. Cada palabra que pronunciaba era una manifestación de su profundo vínculo con Dios y su pueblo. En tiempos de inestabilidad política y amenaza constante, mientras Babilonia se cernía como una sombra inminente sobre Judá, Jeremías predicaba un mensaje incómodo. Mientras otros hablaban de paz, él proclamaba destrucción y eso lo convirtió en un paria. Sin embargo, su dolor no se limitaba a su propio sufrimiento, sino que lo sentía por cada rechazo, por cada paso de Judá hacia su inevitable destino. Y es esa conexión con su pueblo lo que lo convierte en una figura tan humana, tan trágica y a la vez tan inspiradora. Antes de ser conocido como el profeta llorón, Jeremías era un joven sacerdote de Anatot, una pequeña ciudad cerca de Jerusalén. Pero desde el principio, Dios dejó claro que su vida no sería la de un sacerdote común. Fue apartado para algo mucho más grande, un destino que cambiaría el curso de la historia de Judá. Desde ese primer llamado, Jeremías supo que su vida nunca sería la misma. Acompáñanos en esta profunda exploración de un hombre que, a pesar de todo el sufrimiento y el rechazo, nunca dejó de caminar en obediencia a Dios, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde el principio, Jeremías se encontró en medio de una batalla cuesta arriba, tanto en lo espiritual como en lo social. Su llamado no llegó en tiempos de paz o estabilidad, sino en uno de los momentos más críticos para el reino de Judá. El pueblo, que una vez había caminado en los caminos de Dios, se había desviado profundamente hacia la idolatría, la corrupción y la injusticia. Aunque hubo intentos de reforma espiritual, sobre todo durante el reinado del rey Josías, esos esfuerzos fueron superficiales y no lograron transformar verdaderamente los corazones del pueblo. La mayoría de la gente seguía aferrada a sus ídolos, y sus corazones se habían endurecido tanto que las palabras de advertencia y corrección ya no encontraban lugar en sus conciencias. Habían olvidado al Dios de sus padres, al Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto, y preferían seguir sus propios caminos, caminos que llevaban a la destrucción. En medio de este ambiente de decadencia espiritual, Jeremías recibió su misión,
proclamar el juicio de Dios sobre Judá si no se arrepentían. Pero desde que comenzó a predicar, su mensaje no fue bien recibido. De hecho, en lugar de ser escuchado y respetado como un hombre que hablaba de parte de Dios, fue ridiculizado, rechazado y visto como un traidor a su pueblo. Imagina la valentía que se necesita para ser el único que se atreve a decir la verdad cuando todos los demás prefieren las mentiras, cuando la comodidad del engaño parece más atractiva que la dura realidad. Jeremías no fue uno más entre muchos profetas. Era la única voz clamando en el desierto de la apostasía, y por ello, pagó un alto precio. El mensaje de Jeremías era claro y directo: si Judá no se arrepentía, una invasión babilónica acabaría con Jerusalén y con la nación. Pero en lugar de tomar sus advertencias en serio, el pueblo lo rechazó. Para ellos, sus palabras eran demasiado incómodas, demasiado pesimistas. Los líderes religiosos y políticos lo acusaron de desmoralizar a la nación. En sus ojos, Jeremías era una voz de derrota, una voz que iba en contra de la narrativa que ellos querían creer, que todo estaría bien, que Dios los protegería sin importar lo lejos que se hubieran desviado de su voluntad. No solo ignoraron sus advertencias, sino que lo persiguieron activamente, tratando de silenciar la voz que desafiaba su falsa seguridad. Para ellos, Jeremías no era un profeta de Dios, sino un enemigo del Estado, alguien que atentaba contra el bienestar del pueblo al predecir su destrucción. Este rechazo no fue solo una experiencia pública y política, sino que afectó profundamente a Jeremías en lo personal. El dolor del profeta no se limitaba a los ataques físicos o verbales que sufría de parte de los líderes y del pueblo. Su soledad era devastadora. Dios le había prohibido casarse o tener hijos, lo cual lo apartaba aún más de la sociedad y lo sumía en un aislamiento emocional profundo. Su vida era una constante lucha interna, cargada de un sentido de misión que le exigía seguir adelante, aunque todo a su alrededor pareciera derrumbarse. Jeremías vivía en una tensión constante entre su amor por Dios y su pueblo, y el rechazo que experimentaba de parte de aquellos a quienes estaba tratando de salvar. Muchas veces vemos a Jeremías en los textos bíblicos expresando su dolor y confusión a Dios. No es difícil imaginarlo, solo, en sus momentos de reflexión, preguntándose por qué había sido elegido para una misión tan dura, tan ingrata. Era un hombre profundamente humano, lleno de dudas y sufrimientos. Se quejaba a Dios y le preguntaba por qué había sido escogido para llevar una carga tan pesada. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué debo ser el portador de estas malas noticias cuando nadie quiere escucharlas?, parece preguntar. En más de una ocasión, Jeremías llegó al límite de su resistencia emocional, sintiéndose completamente abatido y exhausto por el peso de su misión. Su conflicto interno era tan real como los ataques externos que enfrentaba. No era solo una lucha con los enemigos físicos que lo acosaban, sino una lucha espiritual y emocional dentro de su propio corazón. Sabía que estaba cumpliendo el propósito divino, pero también sentía el dolor de ser constantemente rechazado por el mismo pueblo que amaba y por el que oraba sin cesar. Este sufrimiento interno hizo que su misión fuera aún más difícil, pero también más poderosa. Jeremías no solo predicaba un mensaje, él encarnaba ese mensaje. Su vida entera se convirtió en un testimonio de lo que significa ser fiel a Dios en medio de la adversidad, el rechazo y la soledad. A pesar de la intensa lucha interna y externa que enfrentó, Jeremías nunca abandonó su misión. Era un hombre profundamente consciente de la responsabilidad que se le había asignado, y aunque a menudo parecía que el peso de esa carga lo aplastaba, su fidelidad a Dios permaneció inquebrantable. En los momentos más oscuros, cuando su corazón estaba al borde de la desesperación, Jeremías seguía adelante, impulsado por un amor genuino por su pueblo y por su compromiso con la voluntad divina. A lo largo de más de 40 años de ministerio, a pesar de la constante oposición, el rechazo y las amenazas de muerte, Jeremías continuó proclamando la palabra de Dios. Cada sermón,
Cada profecía y cada advertencia que pronunciaba estaba llena de una mezcla de pasión, desesperación y un profundo dolor, pero también de una esperanza persistente. Su mensaje no era uno de condena por placer, sino de advertencia porque sabía lo que venía y anhelaba que su pueblo cambiara antes de que fuera demasiado tarde. El contexto histórico en el que Jeremías ejerció su ministerio profético era uno de los más complejos y críticos en la historia de Judá. La nación estaba atrapada en medio de una lucha de poder entre dos grandes imperios, Babilonia y Egipto. Mientras que el rey de Judá y los líderes políticos creían que podían asegurar la seguridad de la nación a través de alianzas estratégicas con Egipto, Jeremías proclamaba que solo la confianza en Dios podría salvarlos de la catástrofe. Los gobernantes de Judá, al igual que muchos del pueblo, pensaban que los pactos humanos, las fuerzas militares y las estrategias políticas serían suficientes para mantener la independencia y la estabilidad de la nación. Sin embargo, Jeremías, bajo la dirección divina, insistía en que estas alianzas eran en vano y que la única verdadera seguridad estaba en el arrepentimiento y en el regreso al camino de Dios. Pero estas advertencias, como tantas otras, cayeron en oídos sordos. La idolatría continuaba reinando en Judá. Los falsos dioses y los ídolos habían reemplazado al Dios de Israel en los corazones de la gente. La corrupción estaba profundamente arraigada en la vida política, social y religiosa del país, y la justicia, que debía ser el pilar de cualquier sociedad, parecía un concepto lejano e inalcanzable. Los profetas falsos, que abundaban en aquel tiempo, decían exactamente lo que la gente quería oír. Proclamaban paz y prosperidad, aseguraban que todo estaría bien, que Dios estaba con ellos, aunque el pueblo seguía inmerso en su pecado. En contraste, Jeremías era una voz solitaria que proclamaba la dura verdad: el juicio de Dios estaba a punto de caer si no se arrepentían. Uno de los momentos más impactantes y sorprendentes en el ministerio de Jeremías ocurrió cuando Dios le ordenó hacer algo aparentemente ilógico: comprar un campo en Anatot, su ciudad natal, justo en medio del asedio babilónico. Anatot estaba bajo amenaza directa de los ejércitos invasores, y cualquier inversión en bienes raíces en ese momento parecía absurda. Sin embargo, este acto no era una simple transacción económica, sino un acto profético. A pesar de la inminente destrucción que Jeremías había estado anunciando durante años, este gesto simbolizaba la esperanza que aún existía para el futuro de Judá. A través de esta compra, Dios estaba comunicando que, aunque Jerusalén sería destruida y el pueblo exiliado, no todo estaba perdido. Dios prometía una futura restauración. Este acto de fe en medio de la crisis fue un rayo de luz en la oscuridad. Jeremías, quien durante tanto tiempo había sido conocido por proclamar juicio, también habló de una esperanza futura, una redención que vendría después del castigo. No solo predicaba destrucción, sino que también anunciaba un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. En este nuevo pacto, la ley de Dios no estaría escrita en tablas de piedra, como en los días de Moisés, sino en los corazones de los hombres. Este mensaje de redención y transformación interna fue radical y profundamente esperanzador. Aunque las circunstancias presentes eran sombrías y el juicio parecía inevitable, Dios tenía un plan para restaurar a su pueblo. El campo en Anatot simbolizaba esa promesa de futuro, una promesa de que, después del exilio y el sufrimiento, habría un retorno y una renovación espiritual. El ministerio de Jeremías no solo fue una advertencia sobre la inminente destrucción, sino también una proclamación de la increíble gracia y misericordia de Dios. Incluso en los momentos más oscuros de la historia de Judá, cuando todo parecía perdido, Jeremías fue portador de una visión de esperanza. El Señor no había abandonado a su pueblo por completo. Había una promesa de un nuevo comienzo, de una restauración no solo física, sino también espiritual, donde las personas vivirían en una relación renovada con Dios, marcada por la sinceridad, la justicia y el amor.
A medida que la situación en Judá se volvía cada vez más desesperada y la invasión babilónica se cernía sobre ellos, las tensiones políticas y sociales se intensificaron. El rey Sedequías, al ver que su poder se debilitaba y su control sobre el pueblo disminuía, tomó decisiones desesperadas. La presión sobre el monarca crecía, no solo por las amenazas externas, sino también por la creciente insatisfacción interna. Jeremías, con su mensaje constante de advertencia y arrepentimiento, fue visto por las autoridades como una figura que socavaba la moral del pueblo y fomentaba el desánimo. Jeremías 38:6 relata el momento en que, por orden de Sedequías, el profeta fue arrojado a una cisterna profunda, llena de barro. Este acto tenía como objetivo silenciar la voz incómoda de Jeremías, que insistía en que la única salida para Judá era someterse a Babilonia y volver a Dios. La cisterna no era solo una prisión física, sino también un símbolo de la opresión espiritual que Jeremías enfrentaba. Sumido en el barro hasta el cuello, sin esperanza de escapar por sus propios medios, Jeremías estaba a punto de morir de hambre y abandono. Este momento crítico refleja la profundidad de su sufrimiento, no solo por las circunstancias externas, sino también por la traición de su propio pueblo. Aquellos a quienes había sido enviado para advertir y salvar lo habían rechazado, preferían escuchar las palabras suaves y engañosas de los falsos profetas, quienes proclamaban que todo estaría bien. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Sin embargo, en medio de esa desesperación, Jeremías se mantuvo fiel a su misión, dispuesto a morir por proclamar la verdad de Dios, porque sabía que su llamado provenía de una fuente mucho mayor que los poderes terrenales. Pero incluso en ese momento oscuro, Dios no lo abandonó. A través de un extranjero, un etíope llamado Ebed-Melech, Dios intervino para salvar a Jeremías. Ebed-Melech, un oficial de la corte del rey, fue movido a compasión por la situación del profeta y se atrevió a acercarse al rey para pedir su liberación. Jeremías capítulo 38, versículos 7 al 13. Convencido por Ebed-Melech, Sedequías permitió que sacaran a Jeremías de la cisterna. Este rescate no solo fue un acto de compasión humana, sino una clara señal de que, aunque Jeremías sufría, Dios seguía siendo su protector. En los momentos más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios usó a alguien inesperado para salvar a su profeta. A pesar de haber sobrevivido a este terrible episodio, el alma de Jeremías seguía profundamente herida. Había sido maltratado, ridiculizado y casi asesinado por aquellos a quienes estaba tratando de salvar. Su dolor no era solo físico, era también espiritual. En Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9, el profeta expresa su angustia y su lucha interna, diciendo: «Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, me venciste y prevaleciste. Soy objeto de burla cada día, todos se ríen de mí». Aunque sentía el peso de su misión y a veces deseaba dejar de hablar, la palabra de Dios era como un fuego ardiente dentro de él que no podía contener. A pesar de la traición y el rechazo, Jeremías no dejó de interceder por su pueblo. Continuaba clamando a Dios por ellos, suplicando misericordia para una nación que parecía decidida a su propia destrucción. En Jeremías capítulo 14, versículos 19 al 22, el profeta ora por Judá, preguntando: ¿has rechazado por completo a Judá? ¿Te has disgustado tanto con Sión? Jeremías compartía el sufrimiento de su pueblo, cargando no solo con el peso del mensaje que debía entregar, sino también con el dolor de ver a su nación alejarse cada vez más de Dios. Su empatía por su pueblo era tan profunda que, aunque le habían causado un inmenso dolor, nunca dejó de amarlos ni de pedirle a Dios por su restauración. Jeremías no solo fue un mensajero de juicio, sino también un símbolo viviente del sufrimiento de Judá. Él reflejaba en su propia vida las consecuencias del rechazo a Dios. El profeta vivió el dolor de su pueblo de una manera muy personal, lo que lo llevó a tener una relación aún más profunda con Dios. Aunque las circunstancias lo quebrantaron, su fe permaneció firme, y su amor por Judá nunca se extinguió.
Jeremías es un testimonio poderoso de lo que significa ser fiel en medio del rechazo y la adversidad. A lo largo de su vida, el profeta enfrentó la soledad, la persecución y un sufrimiento profundo, pero nunca dejó de proclamar el mensaje que Dios le había dado. Su ejemplo nos muestra que la fe verdadera no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantenerse firme y fiel a pesar de ellas. Jeremías es un reflejo de una vida completamente entregada a Dios, donde el compromiso con su voluntad supera cualquier obstáculo que se presente. En Jeremías capítulo 1, versículo 19, Dios le dijo al profeta: «Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte». Esta promesa de protección y presencia divina fue el ancla que sostuvo a Jeremías durante sus años de ministerio, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Lo que vemos en su vida es que, aunque la obediencia a Dios puede atraer oposición, también viene acompañada de su respaldo. Para nosotros, esta verdad es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Al igual que Jeremías, enfrentaremos dificultades y rechazo, pero Dios está siempre con nosotros, dándonos la fortaleza para continuar. Jeremías también nos enseña que no hay mayor dolor que ver a aquellos a quienes amamos elegir el camino equivocado. El profeta no solo entregó un mensaje de juicio, sino que también lloró por su pueblo. En Jeremías capítulo 9, versículo 1, él expresa su profundo dolor, diciendo: «Quien me diera que mi cabeza se convirtiera en agua, y mis ojos en fuente de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo». Esta compasión nos habla de un corazón alineado con el de Dios. Jeremías no proclamaba juicio con alegría, sino con un dolor profundo por la destrucción que veía venir. Este tipo de empatía y amor por los demás es lo que también debemos cultivar en nuestras vidas. A veces, como Jeremías, nos encontramos en situaciones donde aquellos a quienes intentamos ayudar o guiar nos rechazan. En momentos así, la tentación puede ser retirarnos, guardar silencio o incluso abandonar la misión que Dios nos ha dado. Pero la vida de Jeremías nos desafía a perseverar. En Jeremías capítulo 20, versículo 9, él expresa su lucha interna: «Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi corazón es como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trato de soportarlo, y no puedo». Jeremías sabía que no podía quedarse callado, la palabra de Dios dentro de él era como un fuego incontrolable. Esto nos lleva a reflexionar: ¿estamos permitiendo que la palabra de Dios arda tan intensamente en nuestros corazones que, a pesar del rechazo o la incomodidad, seguimos proclamándola? Pero Jeremías no solo fue un profeta de juicio, también fue un mensajero de esperanza. Aunque el reino de Judá estaba al borde de la destrucción, Dios le reveló una visión de restauración futura. En Jeremías capítulo 29 horas y 11 minutos, Dios promete: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo, pronunciado en medio del exilio inminente, es una promesa de que, a pesar del juicio, Dios tenía un plan de redención y restauración para su pueblo. Jeremías anunció que, después de la disciplina, vendría un nuevo pacto, uno que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Para nosotros, este mensaje es igualmente relevante. A menudo, atravesamos temporadas de dificultades y pruebas que nos hacen sentir como si todo estuviera perdido. Sin embargo, Dios nos recuerda, a través de la vida de Jeremías, que siempre hay esperanza más allá del juicio o la adversidad. Dios nunca abandona a su pueblo, y su plan siempre incluye restauración. Incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en que su amor y fidelidad permanecen. La vida de Jeremías también nos lleva a reflexionar sobre el tipo de relación que tenemos con Dios. ¿Estamos dispuestos a permanecer fieles, incluso cuando nuestra fe nos lleva por caminos solitarios o difíciles? ¿Estamos comprometidos a proclamar su verdad, incluso cuando no es popular o bien recibida? Jeremías lo hizo,
y su vida es un testimonio de lo que significa ser un siervo fiel. Finalmente, Jeremías nos muestra que Dios no solo es un Dios de juicio, sino también de gracia. A pesar de los pecados del pueblo y de su continuo rechazo, Dios, en su misericordia, prometió una restauración. Este mensaje de redención es una anticipación del sacrificio final de Cristo, quien hizo posible el nuevo pacto anunciado por Jeremías. En Cristo, tenemos la esperanza de una vida transformada, donde su ley ya no está escrita en piedras, sino en nuestros corazones. Así que, cuando enfrentemos el rechazo o la soledad, recordemos a Jeremías. Él nos enseña que, aunque el camino sea difícil, la fidelidad a Dios siempre tiene su recompensa. No estamos solos, y como Jeremías, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está con nosotros, guiándonos hacia una esperanza y un futuro más allá de las dificultades actuales. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Qué te impacta más de la vida de Jeremías? ¿Es su valentía al proclamar la verdad en medio de la oposición? Tal vez te impresiona su profunda fidelidad a Dios, aun cuando su mensaje fue rechazado por la mayoría. O quizás lo que más te toca es su capacidad de seguir adelante, de mantenerse firme y cumplir con su llamado, incluso cuando el sufrimiento personal lo envolvía. Jeremías no solo fue un profeta que transmitía un mensaje, fue un hombre que encarnaba ese mensaje, un ejemplo vivo de fe y perseverancia a pesar del dolor. Tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde sentimos que estamos solos, donde nuestras palabras no son escuchadas, o donde el dolor parece demasiado grande para continuar? Jeremías nos recuerda que, incluso en esos momentos, Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y dándonos el coraje para seguir adelante. Queremos saber qué parte de la historia de Jeremías te ha tocado más. ¿Fue su pasión por el pueblo de Dios? ¿El profundo dolor que sintió al ver la destrucción que se avecinaba? ¿O tal vez la esperanza que transmitía, incluso en medio del juicio? Comparte tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría leer lo que más te impactó. Si disfrutaste este video y te gustaría conocer más sobre la vida de otros personajes bíblicos, asegúrate de suscribirte al canal. En Espada Viva y Eficaz, estamos comprometidos a explorar la profundidad de la Biblia y las vidas de aquellos que caminaron con Dios. Cada historia tiene una lección única, una enseñanza que puede impactar nuestra vida hoy. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos muchas historias fascinantes de personajes bíblicos como Moisés, David y Esther que ya están subidas en el canal y que te invitamos a ver. Cada uno de ellos enfrentó retos diferentes, pero todos nos muestran algo sobre la naturaleza de Dios y su propósito para nuestras vidas. Así que, ¿qué esperas? Haz clic en la campanita para estar al tanto de nuestras nuevas publicaciones, y mientras tanto, puedes ver otras historias inspiradoras que ya hemos subido. Nos vemos en el próximo video.